convierte en realidad el derecho a la salud, tener un sistema de salud como en Dinamarca, como en los países nórdicos, como en Canadá, donde está establecido funcionando este sistema de salud pública, como en Canadá, como en Inglaterra, como en Noruega, como en Suecia, en Dinamarca, en los países nórdicos, donde se tiene algo que se llama estado de bienestar. Buen sistema de salud. Un sistema de salud como el que tienen en Canadá, como el que tienen en el Reino Unido, como el que tienen en Dinamarca, de lo mejor. Ese es el compromiso. Ya llevan muchos años aplicando lo que se conoce como estado de bienestar. Países como Suecia, como Dinamarca, los países nórdicos y también Inglaterra y en otros países existe con más honestidad. Es increíble, no hay corrupción en Dinamarca, no hay corrupción en Noruega. En Dinamarca habían secretarios, incluso el secretario de la Defensa en Dinamarca, trasladándose en transporte público. Y le decía, hablando de la austeridad, que en Noruega, en Dinamarca, habían secretarios, incluso el secretario de la Defensa, en oficinas. Pero, ¿qué es Noruega? ¿Qué es Dinamarca en el concierto de las naciones? Bueno, son de los países. Y firmamos un convenio, porque todo lo que hagamos va a estar supervisado por la ONU. Y esta oficina está en Dinamarca. Y decía yo a la señora, decía yo, en Noruega, en Dinamarca, no hay corrupción. Va a estar supervisado por la ONU. Y esta oficina está en Dinamarca. Y decía yo a la señora, decía yo, en Noruega, en Dinamarca, no hay corrupción en esos países. Y para todos los mexicanos, y vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos, igual que el de Dinamarca, de Suecia, igual que el del Canadá. En otros países han ido avanzando. Hay países donde no hay corrupción, Suecia, Dinamarca, Noruega, no hay corrupción. Y como no hay corrupción, el sistema de salud. Y el compromiso que estoy haciendo es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá. Fuese de un país en donde no hay corrupción, porque en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, no hay corrupción. Y no necesitamos
importar comportamientos de honestidad de Suecia, de Dinamarca, de Noruega. Tenemos en nuestro país. ¿Dónde creen ustedes que hay más multimillonarios? ¿En Suecia, en Dinamarca, en Noruega o en México? ¿Dónde creen que hay más con los nórdicos, los suecos, en Noruega, en Dinamarca, países populistas? ¿Saben por qué han podido alcanzar eso? Porque no hay corrupción, ni en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Noruega, una poca cantidad, sino pueden estar recibiendo en pesos un pensionado. En Dinamarca, 25, 30. Admirador de los gobiernos y de lo que han hecho los pueblos de los países nórdicos, de Suecia, de Dinamarca, de Noruega. En esos países no hay corrupción. Así eficiente como se tiene en otros países del mundo, como se tiene en Canadá, en Inglaterra, en los países nórdicos, en Dinamarca, en Suecia. Todos esos países tienen sistemas de salud ejemplar y nosotros puedo probar que donde no hay corrupción, no hay pobreza. Hay países como Suecia, Dinamarca, Noruega, no hay corrupción, no saben qué es eso. No tendríamos que importar el modelo de honestidad de los países nórdicos, de Suecia, de Dinamarca, no. Hablaba yo de la cultura de nuestro pueblo. Una de las herencias son esos valores, esa gran reserva de valores que tenemos en las comunidades, en los pueblos, valores culturales, para todos los mexicanos, porque la corrupción es un cáncer que destruye todo. Hay países en donde no hay corrupción y no hay pobreza. Y no está demostrado que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. Suecia, Dinamarca, Noruega, no tienen corrupción. Suecia, Dinamarca, Noruega, no tienen corrupción. Habla uno con un noruego, con un agente de Dinamarca y no alcanzan a comprender, a entender la social, de la desigualdad económica. Por la corrupción se desató la inseguridad, la violencia. Está demostrado en los gobiernos del mundo donde no hay corrupción, no hay pobreza. No es la jubilación, la pensión de los trabajadores, sino en España, en Inglaterra, en Suecia, en Dinamarca, en todos esos países, al llegar a 65 años,
es que tengamos un sistema de salud como el que tienen en Canadá, como el que tienen en Dinamarca. Ese es mi desafío, mi reto. Los populistas de Dinamarca y de Noruega garantizan país, en todo el país. Sí. Ahí hay que, claro, no, tiene que hacerse una labor, ¿sí? Y ustedes me van a ayudar, y me va a ayudar la gente, en todos los ciudadanos. Ya hay países, también lo he dicho, en donde los servicios de salud son gratuitos. Suecia, Dinamarca, y tal. Estamos hablando de millones de pesos. En Dinamarca no hay corrupción. No hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. En Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en esos países, no hay corrupción y no hay pobres. ¿Y saben? Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, económicos. Pero de todas maneras es establecer un nuevo sistema, como en Canadá, como en Dinamarca, como en los países donde tienen un sistema de salud pública ejemplar. Nuestro país no progresaba. Hay países como Suecia, Dinamarca, Holanda, en donde no hay corrupción. Y queremos que el servicio médico sea como el de Canadá, como el de Dinamarca, lo mejor. Y tenemos los recursos. Y vuelvo también a recordar, ¿sí? Así es en Dinamarca, así es. Todo eso hay que seguirlo haciendo, pero no lo olviden, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Dinamarca, porque no estoy hablando al tanteo, no tiene corrupción, no hay corrupción en Dinamarca. ¿Y saben? No hay pobreza. Luchar en contra de la opresión, luchar en contra de la explotación, luchar en contra del racismo, del clasismo, de la discriminación. El capitalismo se afectó en Europa, el estado de bienestar, en varios países, en otros no. En Suecia, en Dinamarca, en Noruega se mantuvo igual. ¿Qué es lo que
Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa. En Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso. ¿Qué tanto va a cambiar la vida, por ejemplo, en nuestro país de las personas el poder ir a la escuela cuando termine justamente este periodo tan grande? Dinamarca ayer es el primer país europeo que regresa a clases, pero no regresaron todos los chicos, no regresó todo el estudiantado. 5%, mientras que los países que invierten 2.5%, que es lo que recomienda la UNESCO, pues está Singapur, Francia, Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Suecia, Suiza, Corea del Sur e Israel. Es la tarea que nos había dejado y ahora sí. No necesitamos importarlo. Por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, en esos países. Hemos recibido 7 por conducto de la Cancillería, que son de empresas o asociaciones provenientes de China, Corea del Sur, Dinamarca, los Estados Unidos de América y Suiza. De China, ¿Cómo es posible que en Dinamarca, que no hay corrupción, informarles brevemente también que quisiéramos agradecer especialmente el día de hoy a Alemania, a Dinamarca, a España, a Reino Unido y desde luego a la CELAC por su solidaridad a la Cruz Roja. Fueron 1.450.000 pesos. Alemania donó 50 toneladas de víveres. Dinamarca, Reino Unido, Rumanía, Finlandia, Rusia entregaron víveres y productos de primera necesidad. Y también hicimos un centro de acopio en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido? Dinamarca, ¿qué países nos han aportado? Dinamarca, Reino Unido, Rumanía, Alemania. Un centro de acopio en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido? Dinamarca, ¿qué países nos han aportado? Dinamarca, Reino Unido, Rumanía, Alemania, Finlandia. Y se tenga una pensión, se haya trabajado en una empresa o no se haya trabajado. Nada más al tener una edad, como es en Dinamarca, como es en Suecia, como es en los países nórdicos donde está establecido el Estado de Argentina, Turquía, Inglaterra, Francia, Japón, Guatemala, España, Israel, Australia, Suiza, Comunidad Europea, Alemania, Bélgica, Finlandia, Estados Unidos, Polonia, Dinamarca, Malasia, Azerbaiyán, Honduras, Corea del Sur, Indonesia, Gran Bretaña y Rusia. Italia, Dinamarca, Polonia, Portugal, México. Pero aquí ya está Alemania, Italia, Canadá, Polonia, España, Bahrein, Dinamarca, México. Somos primer lugar en América Latina y 532,000, Canadá 314,000, España 277,000, Polonia 200,000 dosis, Arabia Saudita 130,000, Dinamarca 114,000, Rumanía 108,000, Argentina
y Grecia y Dinamarca, pero América Latina muy mal. Libre en Juárez. Brevemente también sobre el tema de las vacunas. Los Países Bajos, desde luego aquí incluimos el Reino holandés, Noruega, Dinamarca, han suspendido provisionalmente la vacunación de AstraZeneca, porque encontraron Se tiene el derecho a una pensión al llegar a una edad. Suecia, Dinamarca, se llega a 65 años. Todavía no se concluye el proceso. Bien, y en un segundo tema totalmente distinto, hace algunas horas Dinamarca ha cancelado el uso de la vacuna AstraZeneca de manera definitiva y como usted sabe, hay… Si se acaba con la corrupción, vamos a salir. Y ahí están los ejemplos. Está Dinamarca, Suecia, Noruega. Dinamarca está Dinamarca, Suecia, Noruega. Dinamarca no hay pobreza. Ni funcionarios. Los funcionarios, ministros en Dinamarca. Mucho ruido en los medios sobre la variante Delta y otras variantes genéticas emergentes. ¿Por qué no tomar el ejemplo de Dinamarca? Bueno, en el caso de Dinamarca, usted lo ha de conocer, el fin de semana causó revuelo, aquí no se dio a conocer. Dinamarca está… En el caso de Chile, está vacunando en el caso de menores, pero están probando de que no es necesaria la vacuna en menores como usted lo ha mencionado. El ejemplo, reitero, Dinamarca, Alemania también es otro ejemplo que está mostrando esto. ¿Por qué no destacar esta información? Genéticas emergentes. ¿Por qué no tomar el ejemplo de Dinamarca? Bueno, en el caso de Dinamarca, usted lo ha de conocer, el fin de semana causó revuelo, aquí no se dio a conocer. Dinamarca está probando, junto con el caso de Chile, está vacunando en el caso de menores, pero están probando la consistencia, la congruencia, la semejanza del plan de vacunación de México con el de Inglaterra y con el de Francia y con el de Estados Unidos y con el de Dinamarca, porque todos los países que atendemos científicamente la pandemia seguimos criterios científicos. Colombia, Corea, Costa Rica, República de Costa de Marfil, Dinamarca, Ecuador, Egipto, República Eslovaca, Estados Unidos de América, las Filipinas. Con China, Japón, Italia, Irlanda, Bangladesh, Dinamarca, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Bolivia, Guatemala, con China, Japón, Italia, Irlanda, Bangladesh, Dinamarca, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Bolivia, Guatemala. Hace unos días, y esta es mi pregunta, un experto de Bloomberg generó controversia porque dijo México es la próxima Dinamarca y es parte de un debate también en el tema de cómo va México. Bueno, ya sabemos lo que se ha planteado aquí en la… Ejemplos de otros países. Un buen ejemplo es el de Dinamarca. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Un país extranjero
y con el estado de bienestar. En Dinamarca, en Noruega, en Suecia. Las comunidades indígenas, desde hasta hace relativamente poco, no existía ni siquiera, así como hablaba yo de Dinamarca, hacían las comunidades indígenas, no sabían qué era el robo. Provisional del Consejo, invito a las y a los representantes de Albania, Argentina, Bangladesh, Chile, Cuba, Dinamarca, Ecuador, los Emiratos Árabes Unidos, Guatemala. No, es lo que llevan a cabo en muchos países, en Dinamarca, en Suecia, es el derecho a la salud, el estado de bienestar. En esos países y en muchos otros pide vivir en paz y está demostrado. Ahí están los países nórdicos, Dinamarca, siempre lo pongo de ejemplo. Y como no hay corrupción, pues no hay pobreza. En Dinamarca no hay pobreza. Está establecido desde hace años. Es parte del estado de bienestar. En Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en muchos países. Más que antes los neoliberales solo copiaban lo más. Si queremos imitar, ¿no?, lo que hacen en Europa o en otros países, ¿por qué no imitamos lo que hacen en Dinamarca o en Suecia? Es ecológica y se protege el medio ambiente. Acaban de decidir que ya no van a extraer petróleo. En Dinamarca. Alcanza, rinde, está demostrado. Países como Dinamarca, como Suecia, Noruega, no hay corrupción. Para que estudien mis hijos, porque hay países como Suecia, Dinamarca, Noruega, los países nórdicos y otros países en donde la conciencia y estar bien con el prójimo no es lo material, y eso lo tenemos en nuestras familias. Eso no hay que importarlo de Dinamarca o de Suecia, que son de los países con menos corrupción. En los países europeos más avanzados, como Suecia, como Dinamarca, como Noruega, está establecido el estado de bienestar. Hay ejemplos, y eso también es para los expertos. ¿Por qué en Dinamarca tienen estado de bienestar de siempre? Es como en Dinamarca. Hablar de corrupción. Platiqué con la doctora Yolanda Pica, ella es la directora de una asociación civil sin fines de lucro que se localiza en Dinamarca y también tienen una sede acá en nuestro país. Por respeto no mencionaré el nombre, pero ella me hablaba justamente
hablé de que íbamos a tener un sistema de salud pública como en Dinamarca, como en los países nórdicos. El plan de salud IMSS Bienestar. ¿De qué hablamos cuando hablamos del modelo de los países nórdicos? Solo les doy 4 elementos. 1, un sistema 100% público, como en Dinamarca, donde la planificación centralizada asegura la calidad, la continuidad de la atención y se cuenta con redes de distribución. Alrededor de 200 diputados, como Suiza, que tiene 200, Austria, que tiene 183, Dinamarca tiene 179, Colombia, pues que es un país similar a México, tiene 166. Y bueno, el monto que estamos entregando, que a pesar de que ha aumentado, es mucho menor a lo que recibe un adulto mayor en Dinamarca, en Suecia, incluso en España y en otros países. De la eficiencia o cómo se califica tiene que todo ver esto y preguntarle al presidente, insistirle si se cumplirá su promesa del sistema de salud como Dinamarca. Gracias. Sí, nada más, es bien importante esto que usted señala. 3 elementos contribuyen a que se tenga lo de Dinamarca. ¿Y sabe por qué le decía que va a ser mejor? ¿Por qué? Porque Dinamarca tiene mucho menos población que México. Dinamarca debe de tener como 10 millones de grandes satisfacciones y una de ellas es el poder transformar. Y sí, está el aplazamiento. Va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sí. No quieren, ¿saben cómo le llaman? No es estado de bienestar ni Dinamarca. Eso es populismo, es paternalismo, que eran completamente inalcanzables en México. Porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México. Para los que estamos aquí o los lectores del Reforma. Entonces, en Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo el presupuesto rinde. Molestos, pero que se serenen, que se tranquilicen y que esperemos, es el año próximo, lo de Dinamarca. ¿Y sabe por qué le decía que va a ser mejor? ¿Por qué? Porque Dinamarca derechos. Entonces, vamos nosotros a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud de calidad y puede ser que mejor. Y te voy a explicar por qué. Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos, decía que va a ser mejor. ¿Por qué? Porque Dinamarca tiene mucho menos población que México. Dinamarca debe de tener como 10 millones de habitantes. A ver, por favor. ¿Cuánto? Todas las vacunas necesarias para un esquema de vacunación que está muy probado en el mundo, que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Francia, España, prácticamente toda Europa tiene el mismo esquema de vacunación. Gracias.
El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Aún siguen siendo deficientes e insuficientes. Y si ante este panorama usted había prometido un sistema de salud similar al de Dinamarca, le falta menos de 2 años, ¿usted cree que se pueda cumplir esa promesa? Y para cumplirla, en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen… El pueblo de México es un pueblo honesto, desterrar por completo la corrupción. Yo les he hablado aquí de países como Dinamarca, donde no hay corrupción, pero además ni siquiera saben que llegan a sus oficinas en bicicleta y que no hay prepotencia. Bueno, como no hay corrupción en Dinamarca, no hay violencia y no hay pobreza. ¿Cuál era la corrupción? Estaba así como que, ¿cómo? A ver, ¿qué es eso? Y resulta que hay ministros en Dinamarca que llegan a sus oficinas en bicicleta. Los corruptos. Porque eso es lo que nos va a sacar adelante. Yo siempre pongo el ejemplo de Dinamarca. Es un país pequeño, pues no tiene la misma población que tenemos nosotros, pero no. Los adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No, ya ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor. Planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No, ya ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. Va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No, ya ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. Porque ya hicimos ese compromiso. Una estrategia integral para llevar más y mejor energía a la península de Yucatán, que cuenta con una superficie más extensa que la de Países Bajos, Dinamarca y Suiza juntos. Esta magna obra genera más de 11.700 empleos directos y 16. Se desarrolla una estrategia integral para llevar más y mejor energía a la península de Yucatán, que cuenta con una superficie más extensa que la de Países Bajos, Dinamarca y Suiza juntos. Esta magna obra genera más de 11.700 empleos directos y 16. Ya se tiene una pensión. En Dinamarca todo el sistema de salud es gratuito. En Dinamarca la educación sobre el avance. Porque tienen un buen sistema de salud. En Dinamarca está establecido lo que se conoce, que es lo que nosotros queremos dejar establecido en México. En Dinamarca, por ejemplo, cuando se llega a 65 años, ya se tiene una pensión. La protección
desde la cuna hasta la tumba. Esa es la responsabilidad del Estado. En Dinamarca y en otros países nórdicos, cuando se llega a 65 años, ya se tiene una pensión. En Dinamarca, todo el sistema de salud es gratuito, universal, eficaz y gratuito. O sea que sigue en pie lo de Dinamarca, para que nuestros adversarios vayan tomando nota. Más, la semana pasada usted se ha comprometido que más tardar en diciembre de este año los mexicanos habremos de disfrutar de un sistema de salud muy similar al de Dinamarca. A mí me gustaría destacar que el éxito del sistema de salud de Dinamarca se complementa de simulación, señor presidente. Preguntarle ¿cómo será que a fines de este año en México se podrá tener un sistema de salud similar al de Dinamarca si en lo que va de la presente administración no se han implementado políticas públicas? Me gustaría destacar que el éxito del sistema de salud de Dinamarca se complementa del uso de la medicina tradicional. Es más, el gobierno de Dinamarca cuenta con la Agencia Danesa de Medicina Alternativa y esta agencia es la responsable de promover. Los mexicanos habremos de disfrutar de un sistema de salud muy similar al de Dinamarca. A mí me gustaría destacar que el éxito del sistema de salud de Dinamarca se complementa del uso de la medicina tradicional. Es más, el gobierno de Dinamarca. Entonces, pero lo arreglamos, ¿eh? Sí, y sobre todo destacar, señor presidente, que en países como Dinamarca, precisamente la medicina tradicional viene a ampliar esta gama de alternativas médicas con las que se pone realmente el control de la salud en las manos del pueblo mexicano. Pero además, tienes toda la razón, porque en Dinamarca no tienen, con todo respeto, la tradición. El de Dinamarca se ríen, pues va a tener no un sistema de salud como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Ese es el compromiso y lo vamos a hacer entre todos, como estamos logrando la transformación. De esa manera vamos a ofrecer un servicio de calidad, gratuito, como aquí lo mencionaba Ricardo, como en Canadá, como en Dinamarca. Se ríen de mí mis adversarios, piensan que no se va a... México va a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, se ríen, pues va a tener no un sistema de salud como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Ese es el compromiso y lo vamos a hacer entre todos, como estamos al carajo, para que quede claro. Entonces, cuando planteé de que México va a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, se ríen, pues va a tener no un sistema de salud como el de Dinamarca. Cuando digo de que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca, como de Dinamarca, dice, ja, 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 se ríe. Bueno, no saben que yo soy hombre de palabra, creo yo. Con 5,000 podríamos resolver el problema y cubrimos todo y vamos a tener un sistema de salud de primera. Ya dije, mejor que el de Dinamarca. Ese es el plan. Ya me alargué mucho, me piqué.
No saben que yo soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen. No va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor que el de Dinamarca. Los compromisos se cumplen. No va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor que el de Dinamarca. Y tiene 4 elementos, 4. Vamos a cumplir con el compromiso de que este año tengamos un sistema de salud de primera, mejor que el de Dinamarca. Lo que planteó Zoé, y aprovecho para hacer el llamado. Ayer llamaba la atención que, bueno, durante el fin de semana más bien hablaba usted del sistema de salud y este compromiso que hace de que no solo va a ser como el de Dinamarca, sino mejor. Bueno, yo comentarle que en Sonora, bueno, pues hemos tenido un avance importante. Mire, Dinamarca, sí, de los daneses. Ya dije que no va a ser como el de Dinamarca, sino va a ser mejor. Y entonces inmediatamente, ¿no?, el boletín del conservadurismo. Un sistema de salud como el de Dinamarca, sí, de los daneses. Se hizo funcionar, ¿no?, con la intervención suya, finalmente se atendió a personas y ese día usted comentaba, en un año, ese 9 de junio, tendremos un sistema de salud mucho mejor que el de Dinamarca. Lo comenta usted este fin de semana y yo lo que le pregunto, ayer estábamos en transmisiones en vivo y nos enviaban decenas de mensajes. Sector salud con mentiras. Apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este fin de semana que el sistema de salud público de México será mejor que el de Dinamarca. Así se desató una campaña en redes y en medios de comunicación para cuestionar. Tenemos como tarea lo de salud. No va a ser como Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca. El sistema de salud pública del país. En el próximo queremos ser autosuficientes en producción de combustibles. Tenemos como tarea lo de salud. No va a ser como Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca. El sistema de salud pública. Vamos a poder tener un buen sistema de salud, porque dije que iba a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor que el de Dinamarca. Y me dio mucho gusto. Dicen que no vamos a poder tener un buen sistema de salud, porque dije que iba a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor que el de Dinamarca. Que iba a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor que el de Dinamarca. Y me dio mucho gusto estar con ustedes aquí. No va a ser así, no van a poder, pues no va a ser como Dinamarca, no va a ser como Canadá, va a ser mejor que Dinamarca y que en Canadá. Porque ya saben cómo somos nosotros, de perseverantes. He hablado de que vamos a tener un sistema de salud como en los países nórdicos y que va a ser un sistema de salud como Dinamarca, como Canadá, y dicen mis adversarios
conservadores, no va a ser, conservadores, no va a ser así, no van a poder, pues no va a ser como Dinamarca, no va a ser como Canadá, va a ser mejor que Dinamarca y que en Canadá. Porque y dicen, se burlan, dicen, no, ¿cómo va a ser como Dinamarca? Y tienen razón, no va a ser como Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. Me canso, ganso. Burlan, dicen, no, ¿cómo va a ser como Dinamarca? Y tienen razón, no va a ser como Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. Me canso, ganso. De que no voy a cumplir, porque dije que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca antes de que yo termine. Y dicen, se burlan, dicen, no, ¿cómo va a ser como Dinamarca? Vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca antes de que yo termine. Y dicen, se burlan, dicen, no, ¿cómo va a ser como Dinamarca? Y tienen razón, no va a ser como Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. Me canso, ganso. Estamos haciendo. Se hablaba de que iba a ser un sistema, nosotros sostuvimos, como el de Dinamarca, como el de Canadá. Definitivo. Todo esto habla de que, en efecto, como dijo el presidente, no será como Dinamarca ni como Canadá, pero vamos a tener un muy buen servicio de salud. ¿No? Replicaron de que eso no era posible. Y tienen razón, no va a ser como el de Dinamarca ni como el de Canadá, va a ser mejor del sistema de salud pública. Se trata de una de las hazañas más grandes en infraestructura eléctrica para llevar energía a la península de Yucatán, en una superficie más extensa que la de Países Bajos, Dinamarca y Suiza juntos. La CFE electrificará la totalidad de los servicios que requiere el tren para un barco así. Sale todo el pueblo a verlo, ya sea en Dinamarca, en cualquier país. Aunque los conservadores se burlen y digan que no va a ser como el de Dinamarca, no va a ser como el de Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende. Los conservadores se burlen y digan que no va a ser como el de Dinamarca, no va a ser como el de Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende a menos población. Y digan que no va a ser como el de Dinamarca, no va a ser como el de Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende a menos población, porque tiene menos población, porque tiene menos habitantes Dinamarca. Por eso el nuestro va a ser mejor que el de Dinamarca. Y va a ser un ejemplo mundial. El de Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende a menos población, porque tiene menos habitantes Dinamarca. Por eso el nuestro va a ser
el modelo de honestidad de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de los países nórdicos, en donde no hay corrupción. No. Lo que estamos haciendo. Sí. El traje nuevo del rey. El traje nuevo del rey. Sí, es sí, es de Dinamarca, ¿no? El originario. Es un fondo económico, financiero de Dinamarca. Van a invertir en ese polo de desarrollo. Esa es la noticia que estabas. En algunos casos, en uno de los 6 que están ya comprometidos, uno es para una empresa de Dinamarca, danesa, que va a producir energías verdes, hidrógeno verde. Es un fondo de Dinamarca, van a invertir alrededor de 10,000 millones de dólares en un polo de desarrollo. Bueno, público, muy bueno. Igual Canadá tiene un sistema de salud pública bueno. Y dije que iba a ser como el de Dinamarca, el sistema de salud que íbamos a dejar. No va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. No se va a poder y se burlan porque dije que vamos a tener un servicio de salud mejor que el de Dinamarca. Les digo que no va a ser mejor que el de Dinamarca, va a ser el sistema de salud pública mejor. Hay en los países nórdicos un país, Dinamarca, que tiene un sistema de salud muy bueno, público, muy bueno. Igual Canadá tiene un sistema de salud pública bueno. Y dije que iba a ser como el de Dinamarca, el sistema de salud que íbamos a dejar. No va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. Me canso ganso. Que iba a ser como el de Dinamarca, el sistema de salud que íbamos a dejar. No va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. Me canso ganso. Porque dije que vamos a tener un servicio de salud mejor que el de Dinamarca. Les digo que no va a ser mejor que el de Dinamarca, va a ser el sistema de salud pública mejor del mundo. Me canso ganso. Mis adversarios que no lo vamos a lograr porque dije que íbamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca. No va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor, de los mejores del mundo. Me canso ganso. Philip Cristiani, de la empresa Elex Istmo, proveniente de Dinamarca. Así como... Y hay lugares, hablábamos, por ejemplo, de Dinamarca. Sí, ahí está establecido el estado de bienestar, atención médica, medicamentos gratuitos. No voy a poder porque en una ocasión dije que el sistema de salud pública iba a quedar como el de Dinamarca. No va a quedar como el de Dinamarca, va a quedar mejor que el de Dinamarca. Me canso ganso. Porque en una ocasión
dije que el sistema de salud pública iba a quedar como el de Dinamarca. No, no va a quedar como el de Dinamarca, va a quedar mejor que el de Dinamarca. ¡Me canso ganso! Se burlan, porque dije que iba a quedar un sistema de salud pública mejor que el de Dinamarca. Y sí, no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor, de los mejores del mundo. Me canso ganso. Dicen mis adversarios que se burlan, porque dije que iba a quedar un sistema de salud pública mejor que el de Dinamarca. Y sí, no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor, de los mejores del mundo. Que se ríen, que cuando dije de que iba a ser un sistema de salud pública como el de Dinamarca, lo bueno que tienen, todos tenemos pública como el de Dinamarca, lo bueno que tienen, todos tenemos sentido del humor, y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor. Miren, es un desafío. Dije que cuando terminara íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, y se burlaron de mí, se rieron mis adversarios y se burlaron de mí, se rieron mis adversarios. No va a ser como el de Dinamarca. Antes de que yo termine, va a ser el sistema de salud más importante y de más calidad en el mundo. A mis adversarios, los conservadores, porque dije que íbamos a tener un sistema de salud público mejor que el de Dinamarca, y empezaron a burlarse. Pues no va a ser mejor que el de Dinamarca, va a ser el mejor que el de Dinamarca, y empezaron a burlarse. Pues no va a ser mejor que el de Dinamarca, va a ser el mejor del mundo, el sistema de salud público.